Entonces, vamos a empezar nuestra clase hoy, lunes 18 de mayo. Buenos días a todos otra vez. Vamos a continuar entonces con el tema que venimos tratando, que son los medios de impugnación o recursos. Veníamos hablando, según me dicen los compañeros, del recurso de revisión y lo último que vimos fueron las causales de revisión. Eso es correcto, ¿cierto? Sí, profe. Que íbamos a Listo. ver que los términos para cada Listo. causal. Y estábamos en el artículo 355, vimos las 9 causales. Entonces vamos a pasar hoy a hablar del término para interponer el recurso, que ese término es variable y ese término está regulado en el artículo 356 del Código General del Proceso, es decir, el artículo siguiente. Ese artículo siguiente nos habla de las diferentes causales y nos dice que dependiendo de la causal y la forma como se dé, los términos para solicitar la revisión pueden variar. Miremos ese artículo 356 para mejor claridad del asunto. Entonces dice, término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9. Quiere decir esto que, en caso de haberse pronunciado, después de haberse encontrado la sentencia, documentos que no hayan sido aportados por una fuerza mayor, por un caso fortuito o porque la parte contraria no los dejó aportar, en ese evento usted tiene 2 años desde que se profirió la sentencia para solicitar la revisión, ¿sí? 2 años desde la ejecutoria de la respectiva sentencia. Si se deja vencer el término de los 2 años, así se encuentren las pruebas o los documentos que nos dice este numeral primero, ya no podrá hacerse valer dentro del proceso. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque el término no empieza a correr desde el momento en el que se encuentre la prueba, ¿sí? Sino desde la ejecutoria de la sentencia, ¿ya? Si ya la encuentra usted después de los 2 años, sorry. ¿Qué otra? La causal 6, que es esta, haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que se haya causado perjuicios al recurrente. El problema de esta causal, el problema gigante, es que usted tiene que demostrar la existencia de esa colusión o fraude. Lo bueno es que no necesitas un proceso penal. ¿Por qué razón no se necesita un proceso penal? Porque no necesariamente se tiene que haber cometido un delito. Es decir, si las partes se ponen de acuerdo para generar un perjuicio económico a otro, eso no necesariamente es un delito, ¿sí? Pero sí, aunque no sea delito y aunque no requiera proceso penal, lo que esa causal sí requiere es que usted demuestre la existencia de esa colusión o fraude. Entonces ahí es donde empieza el problema. Porque ¿cómo demuestro yo, así sea civilmente, que 2 personas se pusieron de acuerdo para generar perjuicios? Los perjuicios los pruebo, entre comillas, fácil. Pero el problema se va a presentar con demostrar esa colusión o fraude. Es muy complejo, ¿sí? ¿Cómo es la forma en la que usted lo podría demostrar? ¿Cómo podríamos llegar a hablar de ese fraude? Con indicios, ¿sí? Esto es incluso lo que uno puede, es el mismo problema que tienen los procesos de simulación, sobre todo cuando hay liquidación de sociedad conyugal y alguno de los 2 cónyuges está tratando de distraer o sustraer bienes de la sociedad conyugal para defraudar al otro. Ese es uno de los procesos más difíciles que hay en todo el derecho, y no hablo solamente del derecho civil, sino de todo el derecho, incluido penal, laboral, todos. ¿Por qué razón esos procesos son tan difíciles? Por la dificultad para encontrar las pruebas,
¿sí? Porque ahí las pruebas casi que exclusivamente son indicios. Entonces es muy complejo demostrar esa clase de situaciones. Y aquí tengo que demostrar lo mismo, tengo que demostrar que las partes o que hubo ese fraude, esa colusión para generar perjuicio, lo cual es muy, muy difícil de demostrar, pero ahí está. ¿Desde qué momento otra vez empieza a correr el término? Desde la ejecutoria de la sentencia, no desde el momento en el que yo logre demostrar la existencia de esa colusión o fraude, sino desde la ejecutoria de la sentencia. También me habla este mismo primer inciso del artículo 56 de las causales 8 y la 9. La 8 se refiere a que existe una nulidad originada en la sentencia que puso al fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Y la 9, ser la sentencia contraria a otra que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso. Estas dos son más fáciles, entre comillas, de demostrar, más fáciles, sobre todo la causal novena, porque bastaría con presentar la otra decisión, la que constituyó cosa juzgada y la cual el nuevo proceso contraría, bastaría con tener esa decisión en la mano para que sea suficiente la activación, digamos, de esta causal. ¿Dónde está el problema? Que esta situación se tiene que presentar porque existía aquí un proceso y este proceso tomó una decisión, ¿ya? Y en esta decisión se decía que había que pagar X dinero, ¿ya? Luego otra persona, ¿sí? El demandado intenta mediante otro proceso y lleva a cabo otro, ¿sí? Y aquí esta decisión cambia, la que era esta cambia por una decisión Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este proceso está en curso, este otro ya tendría que haber estado ejecutoriado para que esto haya hecho tránsito a cosa juzgada, ¿ya? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que cuando esto ya hizo tránsito a cosa juzgada, que esto ya no se podía modificar, fue que se inició esta nueva demanda, ¿sí? Si este proceso termina, si tengo un proceso inicial y luego tengo otro así, es decir, que este proceso termina en la mitad de este, entonces aquí es donde nos empieza a generar esta situación problemas. Porque la cosa juzgada se da es cuando se ha terminado un conflicto y entonces esta decisión es de tránsito a cosa juzgada y ya no se puede volver a demandar. Pero el problema es que este conflicto se puso y aquí había otro. Esto genera una nulidad del proceso, pero no por cosa juzgada. Esto generaría la nulidad de la causal octava, no generaría lo de la causal novena, para que nos quede claro ese asunto. ¿Listo? Miremos el segundo inciso. El segundo inciso de este artículo 356 dice lo siguiente. Dice, cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, o sea, ¿cuál causal? Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación, emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. O sea, que la persona o la notificaron mal o no la notificaron, no fue emplazada y además de eso que dentro del proceso no se saneó. ¿Cómo así? Vamos a suponer que me demandan a mí, yo soy menor de edad, tengo 17 años. Yo otorgo el poder, ahí está la nulidad. Yo no tengo representante legal. Yo no puedo otorgar poder directamente, sino que lo tengo que hacer por intermedio de mi representante legal. Entonces ahí se generó la nulidad. Pero el proceso se demora 2 años, ¿sí? Al año siguiente, cuando yo ya tengo 18, el juez dice, uy, aquí hubo una nulidad. Daniel era menor de edad cuando fue demandado o cuando demandó. Y no lo hizo por medio de su representante legal, sino que lo hizo personalmente. Vamos a sanear esa nulidad ahora mismo
y Daniel va a otorgar nuevo poder aquí mismo dentro del proceso a su abogado para sanear esa nulidad anterior. Entonces yo ratifico el poder, ratifico lo que se hizo antes, porque ya soy mayor de edad. Ahí quedó saneada esa nulidad. ¿Qué pasa si hubo falta de notificación? El juez dice, para el proceso, ordena que se notifique, se le da los traslados respectivos y el proceso sigue. Ahí se saneó la nulidad. Entonces, lo que nos dice el código en el artículo 355, numeral 7, es que se haya presentado alguna de estas causales, ¿sí?, de indebida notificación, falta de emplazamiento, etcétera, pero que no se haya saneado. Es decir, que todo el proceso se haya tramitado sin que exista una debida notificación, sin que haya existido una correcta, digamos, desarrollo del proceso, un correcto desarrollo del proceso. ¿Listo? Entonces, volvemos al artículo 356, inciso segundo. Estamos acá en este punto. Dice, cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los 2 años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con un límite máximo de 5 años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos solo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción. Entonces, ojo que aquí nos hablan de 3 cosas. Nos dicen que hay una causal, ¿sí? La causal es indebida notificación o falta de notificación. ¿Ya? Entonces, que para poder solicitar esto, tenemos que contar el término desde el momento en el que la persona se dio cuenta de esto, sin exceder 2 años. Entonces tenemos, sin exceder 5 años. Entonces tenemos un término de 2 años desde que se conoció la indebida notificación. Y además nos dice esto que máximo serán 5 años. 5 años ¿desde dónde? ¿Desde dónde se cuenta este primer término? Este primer término lo contamos desde el conocimiento. Entonces, a ver, hagámoslo aquí así. Este se da desde que se tuvo conocimiento de la decisión. O sea, desde en el momento en el que la persona se entera de que fue demandado y que perdió un proceso en el cual no fue notificado. Pero este segundo término, que dice máximo 5 años, ese se cuenta desde la ejecutoria de la decisión. O sea que lo máximo que a usted le dan son 5 años. Mejor dicho, a usted le dan 5 años para enterarse de que usted fue demandado y que no fue notificado en forma correcta, entonces le dan 5 años para enterarse de eso. Si dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la persona no se da cuenta, entonces ya no podrá solicitar la revisión del proceso. Pero si dentro de esos 5 años la persona se dio cuenta, puede inmediatamente solicitar la revisión del proceso y aducir, vea, yo no fui notificado acá y yo era un litisconsorte necesario, o yo no fui notificado de manera correcta.
Y aquí nos metimos en otro tema, que es el de los litisconsorcios. Esta causal de revisión, se da por falta de notificación o notificación indebida, se da únicamente cuando yo estoy hablando de litisconsorcio necesario, ¿sí? ¿Cómo funciona el litisconsorcio? En general, hablamos de litisconsorcio cuando dentro de un proceso, espérese, yo complemento aquí, hablamos de demandante o demandado o digamos partes unipersonales o litisconsorcio, ¿ya? ¿Cómo así? Dentro de un proceso pueden existir el proceso clásico, que es un demandante contra un demandado, ¿sí? O pueden existir litisconsorcios, que es cuando la parte demandante o la parte demandada la constituyen varias personas. En ese caso, hablamos de litisconsorcio. Litisconsorcio por activa, cuando dentro de la parte demandante hay varias personas, son varios los demandantes, y tenemos litisconsorcio por pasiva, cuando en la parte demandada existen varias personas que están siendo demandadas. Eso es un litisconsorcio. Dentro de los litisconsorcios existen dos tipos, mejor dicho, tres tipos, para que nos quede de una vez correcto eso. El litisconsorcio facultativo, el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio cuasi necesario. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Las relaciones que tienen esas personas entre sí y las relaciones que tienen entre sí y el proceso. ¿De qué forma? Si la decisión se puede dividir de modo que a cada persona se le puede dar una decisión independiente, hablamos de litisconsorcio facultativo. Ejemplo, Pedro atropella a Hugo, Paco y Luis que estaban bebiendo cerveza en una esquina. A Hugo le quebró una pierna, a Paco lo dejó paralítico y a Luis le hizo un raspón. Cada uno de ellos demanda dentro de ese proceso, pero los perjuicios de cada uno de ellos son diferentes, se tasan diferente. Entonces se puede decir dentro de la sentencia que a la persona que se le ocasionó el raspón no tiene lugar a perjuicios, no se le generó mayor perjuicio. En cuestión de 3 días ya no tenía nada. El que quedó paralítico se le generaron perjuicios morales. Tiene una incapacidad para trabajar, le quedó un estrés postraumático. Sí, en fin. Y el que se le quebró una pierna también le generó perjuicios, pero no en la misma medida que al otro. Entonces la sentencia puede decir, a este no se le paga nada, a este se le paga 500 millones y a este le pagan 10. La decisión se puede dividir para cada uno de manera independiente. Incluso con uno se dijo que no había que pagar nada. Eso es un litisconsorcio facultativo. ¿Sí? El litisconsorcio facultativo implica que la decisión puede dividirse de manera independiente para cada una de esas personas. Ese litisconsorcio facultativo, su fundamento, su naturaleza, su origen o su característica principal es que la decisión se puede dividir. Por lo tanto, este litisconsorcio depende de la voluntad de cada una de las personas que lo integran. ¿Cómo así?
Usted decide si demanda a todos en conjunto o si demanda independiente. Usted decide si todos van a presentar la demanda a la vez o si todos van a presentar la demanda de manera independiente. ¿Quiere decir esto que si alguien no está de acuerdo y no quiere demandar, o si usted nada más quiere demandar a este y a este, pero no al otro, no pasa nada? Eso no vicia el proceso. ¿Por qué? Porque como cada decisión se puede analizar de manera independiente, cuando tenemos un litisconsorcio facultativo, cada persona puede demandar en un proceso aparte, ¿sí? Hugo podría demandar en un proceso aparte, Pedro en un proceso aparte, Luis en un proceso aparte, ¿sí? Porque los perjuicios que se le ocasionaron a cada uno son diferentes, la naturaleza del perjuicio es diferente, aunque estén demandando a la misma persona. Lo ideal sería llevar todo en un solo proceso, pero lo pueden hacer independientemente, porque ¿qué ocurre si Paco, el del raspón, perdón, Luis, el del raspón, dice, hombre, a mí no me pasó nada, ¿yo para qué voy a demandar a ese man? No, yo no tengo interés en demandar a ese man. Entonces los otros quedaron jodidos, sobre todo el que quedó en silla de ruedas y no puede demandar porque al otro, como tuvo un rasponcito nomás, no le dio la gana. No. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Los otros pueden demandar y el otro se queda relajado en la casa, porque es un litisconsorcio facultativo. ¿Ya? Ese litisconsorcio facultativo, usted lo puede encontrar en el artículo 61 del Código General del Proceso. Perdón, el que está en el 61 es el litisconsorcio necesario. Discúlpeme. Y en un facultativo, sí, lo que usted nos está diciendo, precisamente uno decide a quién llamar, a quién no llamar, pero sí, yo soy el demandante y yo decidí a quién llamar. Y resulta que los demandados podían ser 3, pero yo solo decidí llamar a 2. Esos otros 2 que son demandados y se sienten que de alguna manera ellos van a tener que responder de alguna forma como por lo que otro también estaba implicado. Esos demandados. Como una deuda solidaria. Y pueden llamar, hacer que se llame al otro también para que lo inviten ahí, o solo es facultad del demandante. No lo pueden hacer porque el demandante, quien va a exigir el cobro, el caso que usted me está planteando es el caso de los deudores solidarios. En el caso del deudor solidario, ¿cómo funciona? Usted y yo le debemos una plata a Luis Eduardo, ¿sí? Somos deudores solidarios, vos y yo. Luis Eduardo puede demandar a cualquiera de nosotros dos y cobrarle su cuota o el 100% de la deuda, al que a Luis Eduardo le dé la gana. Luis Eduardo, ¿por qué te demandaría a vos o a mí únicamente? Porque él dice, vea, Daniel está en la inmunda en este momento, no tiene ni de puta peso, pero yo sé que Joana acabó de hacer un negocio y le cayó una plata bien sabrosa, la voy a demandar sola a ella, ¿para qué voy a demandar al otro arrastrado? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el deudor no puede decir nada. ¿Por qué? Porque es que se supone que vos y yo nos obligamos solidariamente. Es decir, que cualquiera de los dos se le puede exigir la cuota aparte o el 100%, y nosotros aceptamos a esas condiciones. O sea que cuando usted y yo firmamos esa deuda, aceptamos que a usted le podían cobrar toda la plata entera o me la podían cobrar toda a mí, o nos podían cobrar a cada uno la cuota de nosotros, ¿ya? Ese es el problema de las deudas solidarias. Entonces, usted no puede llamar al otro porque es que esa era la idea del contrato, ¿sí? Entonces, en ese caso, no. Pero existe otro tipo de litisconsorcio facultativo donde sí se puede hacer mediante una figura que se llama el llamamiento en garantía. La otra figura es en los accidentes de tránsito, cuando ocurre el accidente, ¿usted a quién debe demandar? Al dueño del otro carro, ¿sí? O al dueño del vehículo. Pero también usted puede llamar a la aseguradora.
¿Qué es lo que ocurre ahí? Que ese no es un litisconsorcio facultativo, sino un litisconsorcio cuasi necesario. Lo que pasa es que el cuasi necesario es muy parecido al facultativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre el dueño del vehículo y la aseguradora existe una relación contractual que dice que si el dueño del vehículo es condenado a indemnizar X dinero, es la aseguradora la que le toca responder, obviamente pues hasta el monto del seguro, ¿sí? Porque uno piensa que la aseguradora responde por todo lo que la persona sea condenado. No, no, no. Cuando usted toma el seguro, a usted le dan un monto y le dicen, nosotros respondemos hasta, generalmente el monto que ponen las aseguradoras es 1.000 salarios mínimos. Es decir, que si usted lo condenan dentro de ese rango de 1.000 salarios mínimos, de 0 a 1.000 salarios mínimos, la aseguradora responde. Si a usted lo condenan a más de eso, entonces en ese caso la aseguradora paga los 1.000 salarios mínimos y ya se le toca a usted, porque ya eso se sale del contrato. ¿Ya? Estamos hablando de los contratos de seguros normales de la gente normal, porque si usted está hablando de un contrato de seguros de un avión o de un bus, esos contratos son más altos porque tienen la posibilidad de generar más perjuicios. ¿Listo? Entonces, en ese evento, cuando hay este litisconsorcio facultativo, cuasi necesario, que implica que entre las dos partes o entre los dos demandantes o los dos demandados existe una relación contractual que los dos están obligados a responder por lo mismo, aun cuando las decisiones sean independientes. Esa es la diferencia de esos del litisconsorcio facultativo cuasi necesario. Y es que en el facultativo la decisión puede ser totalmente independiente para cada una de las partes. En el cuasi necesario, si bien la decisión puede ser independiente, ¿sí? Porque la decisión puede decir, yo condeno al conductor por tanta plata y nada menciono del asegurador, ¿sí? Por la relación contractual que existe entre los dos, si esa persona pierde, la aseguradora pierde, ¿sí? Entonces, lo que hace que la decisión los vincule a los dos, como si fuera un litisconsorcio necesario, es que existe un contrato que dice que uno está amarrado al destino del otro. Si él gana, yo gano. Si él pierde, yo pierdo. En el litisconsorcio necesario, para que miremos las diferencias y las similitudes, la decisión no se puede dividir. La forma más fácil de explicar un litisconsorcio necesario es con el viejo adagio, o todos en la cama o todos en el suelo. Ejemplo, Joana y yo somos los propietarios de una finca. Y entonces llega Duván, se mete a poseer la casa y después del término, él demanda en prescripción adquisitiva de dominio. Si Duván gana ese proceso, tanto Joana como yo perdemos la finca. Porque Duván no puede poseer solamente la parte mía o solo la parte de Joana. Entonces, si nosotros dos perdemos el proceso, los dos perdemos la finca. Si los dos ganamos la finca. La decisión no se puede dividir. O se prescribió por el tiempo en el que Duván ejerció actos de señor y dueño, o no se han dado las condiciones y no hay prescripción. Entonces, en el litisconsorcio necesario, la decisión no se puede dividir. Y yo no puedo tramitar el proceso sino hasta que estén todos los litisconsortes necesarios. Es decir, Duván no puede demandar en prescripción adquisitiva de dominio solamente a mí. Tiene que demandar a todos los propietarios. ¿Por qué? Porque es que él no va a prescribir solamente lo mío, no va a adquirir por prescripción solo lo mío. Él va a adquirir por prescripción toda la finca. Entonces, si él gana, eso vincula a todos los propietarios. Por eso él
los tiene que vincular a todos. ¿Ya? Entonces, el litisconsorcio necesario lo que hace es que el proceso no se puede tramitar si no es con la presencia de absolutamente todos los litisconsortes necesarios. Profe, En el facultativo, el proceso sí se puede tramitar con la falta de los otros litisconsortes, porque yo puedo demandar o ser demandado independientemente, así hayan más personas. Dígame. buenos días, profe. Te puedo hacer una preguntita, de pronto tiene un poquito de relación, pero no tanto, digamos, con el tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una casa está a nombre pues, de una persona fallecida y no han levantado la sucesión, ¿cierto? Y Sí. digamos que este bien inmueble está causando perjuicio a unos vecinos. Digamos, está malo el alcantarillado y está haciendo humedad en otras casas. Digamos que los herederos, las personas que vienen ahí, no quieren arreglar el daño. Entonces, digamos, la parte afectada a quien demanda viendo que ya pues, el fallecido ya está pues, fallecido, pues es hasta gracioso. A la sucesión de Filiberto. Sí. Ah, se demanda la sucesión ilíquida. Se demanda a la sucesión ilíquida, porque la sucesión ilíquida es un patrimonio autónomo, ¿sí? Es como si fuera una persona. Ya, O no, si pues, la sucesión ya está abierta, si ya se abrió la sucesión, se puede dirigir dentro del proceso de sucesión, se puede la persona presentar como acreedor de los perjuicios tales. Pero listo, como pues, los muchas gracias. perjuicios no están tasados, entonces la otra opción sería demandar a la sucesión. Pero entonces, ¿a quién demando? A la sucesión y tengo que vincular a todos los herederos conocidos y a los desconocidos incluso. Y ese es un litisconsorcio necesario. Tengo que notificar a todos los herederos que se conocen y a los desconocidos. Entonces hay que hacer un emplazamiento. Por eso es que la causal del artículo decía que haya indebida notificación o que no haya emplazamiento. Acá en la séptima dice, en alguno de los casos de indebida representación, falta de notificación o emplazamiento, porque en ese caso yo tengo que demandar a la sucesión llamando a todos los herederos que se conocen, pero si yo ni siquiera sé quiénes son los herederos o conozco a uno, pero no sé si hay más, entonces lo que yo hago es, menciono a ese heredero conocido y para todos los otros que yo no sé quiénes son, solicito que se haga un emplazamiento, una publicación en prensa y radio para ubicar a todos los herederos que se puedan existir o a todas las personas interesadas sobre ese bien. ¿Cómo se reclamaría entonces? Una vez que ya están demostrados los perjuicios, ¿cierto? Yo entro a cobrar sobre los bienes sucesorales. Entonces yo entro a cobrar. Si lo único que hay es esa casa, es sobre esa casa. ¿Cómo lo podría cobrar? Podría solicitar incluso el remate de esa casa, que se venda en pública subasta, que se me dé a mí lo que me corresponde, ¿sí? El monto de los perjuicios y el resto que se reparta. Incluso, si los perjuicios ascienden a una suma considerable, yo podría rematar la casa a nombre mío. ¿De qué manera? Yo podría hacer postura dentro del remate con lo que se me debe. Entonces yo digo, vea, esa casa vale 100 millones. La vamos a rematar por el 70% del valor. A mí, los perjuicios que se me ocasionaron fueron 60 millones de pesos. Quiere decir que yo me consigo otros 10 y ya me puedo quedar yo con la casa. Entonces, me quedo yo con la casa. ¿Y qué pasa con esos 10 que yo pagué? Se le da a los herederos para que lo repartan, ¿sí? Y eso fue la sucesión. 10 milloncitos de pesos. Y yo me quedé con la casa por los perjuicios. ¿Ya? Esa es una opción. Entonces, así es como se hace. En ese caso, el litisconsorcio necesario porque se debe demandar a todos los herederos conocidos y desconocidos. Pero ¿quién debe demandar?
todas las personas que sufrieron perjuicios y resulta que no fue solo esa casa, sino todas las casas alrededor. Entre todos ellos tienen un litisconsorcio facultativo. Todas esas personas, cada uno puede instaurar una demanda independiente contra la sucesión ilíquida de Pedro. ¿Sí? Y cada uno de ellos puede tener perjuicios independientes y entonces a cada uno de ellos le pueden conceder X monto o puede que le digan, no, usted no tiene derecho, usted no logró acreditar que se esté produciendo ese perjuicio. ¿Esas personas se pueden unir todas en un proceso? Sí, serían litisconsortes facultativos. O cada uno puede demandar independiente. Es más, hay alguno que puede decir, no. Yo ya arreglé esa humedad, yo ya arreglé eso, a mí eso no me interesa, yo no voy a poner a pelear, ni ir a juzgados, ni a huevonear ahorita nada. No, a mí eso no me interesa, yo no voy a demandar. Entonces, por ese que no quiso demandar, los otros quedaron jodidos, no. ¿Sí? Los otros pueden demandar y si ese no quiere, es problema de él. Y no falta también el perezoso que diga, no, primero demanden ustedes, si a ustedes les va bien y ganan el proceso, demando yo. También se puede. Dígame. Por ejemplo, en ese caso que está colocando Duván, uno sabe cuál es el inmueble, pero uno cómo hace para saber cuál es el dueño del inmueble si solo tiene la dirección del inmueble, pero no tiene ni número de cédula catastral, ni obviamente cédula de propietario. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa información es pública. Entonces, usted con la dirección, usted se puede ir para la oficina de catastro Con ficha catastral del municipio y pide la ficha catastral del inmueble que está ubicado en la dirección tal. Con esa dirección a usted le dicen, la matrícula inmobiliaria es tal, la ficha catastral es tal. Con la matrícula inmobiliaria se va para la oficina de registros públicos, saca el registro y ahí le aparece la persona y le aparece toda la historia. ¿Sí? Es más, usted, si uno quiere ser así bien miedoso como en las películas, usted coge el certificado de tradición y libertad y con eso se va y puede buscar el certificado del registro civil de nacimiento, el registro civil de defunción de la persona, la escritura de compra, sí, mejor dicho. Y si en la escritura de compra decir que era casado, se puede usted ir a buscar el registro civil de matrimonio y salirle a usted conociéndole toda la vida a la persona y a la gente le da un infarto, sí, porque la gente dice, ay, Dios mío, que toda esa información, pero es que todo eso es público. La cosa es que hay que saber cómo buscarlo. Esa es la vuelta. Por ejemplo, ahorita en tiempos de coronavirus es muy difícil porque hay muchas de las oficinas que están cerradas. Hay otras que sí funcionan. Entonces, ahorita es complejo. Pero digamos que ya trabajando las cosas normales, eso es una vuelta más o menos sencilla. Teniendo mínimamente la dirección. Mínimamente la dirección. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvemos a la explicación que veníamos, de la cual nos estábamos alejando porque mencionamos el tema de los litisconsorcios. Les dije que esta causal de revisión solamente opera si estamos hablando de partes unipersonales que fueron notificadas indebidamente o en caso de litisconsorcio necesario que haya sido notificado indebidamente a alguna persona o que no haya sido notificado o que no haya sido emplazado, ¿sí? Que en esos eventos, en cualquiera de estos dos eventos, se da la causal. Si no, no se genera la causal. ¿Por qué? Si hay litisconsorcio facultativo y no se notificó a uno de los litisconsorcios facultativos, no pasa nada. Eso no genera la nulidad del proceso. No tiene problema. ¿Sí? Entonces, la cuestión está en que esa causal séptima solamente opera cuando es una sola persona la que es demandante o demandado o cuando estemos en presencia del litisconsorcio necesario, ¿ya? Porque en el caso del litisconsorcio facultativo no se genera esta nulidad por falta de notificación, porque cada persona puede demandar de manera independiente. Muy bien, entonces, en este evento dijimos, cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los 2 años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante hayan tenido conocimiento de ella, desde el momento en el que se enteró de la sentencia, con un límite máximo de 5 años. No obstante, cuando la sentencia
debe ser inscrita en un instrumento público, los anteriores términos solo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción. ¿Cuáles, por ejemplo, deben registrarse? La sentencia de divorcio. Hasta que usted no la registra, la persona sigue casada, ¿sí? Las sentencias donde se estén dando bienes inmuebles, hay que llevar esos bienes inmuebles, hay que llevar esa sentencia a registrarla para que esos bienes inmuebles efectivamente queden a nombre de Pedro de Juan, como lo que ocurre con las sucesiones, con la liquidación de sociedad conyugal, con la liquidación de sociedad comercial. Hasta que yo no registre la sentencia, esos bienes no pasan a ser propiedad de quien se haya dicho en el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hago el registro, como eso es un documento público, se presume que en el momento en el que yo vierto lo que dijo la sentencia en un documento público, como el registro, se vuelve de conocimiento público. Entonces, en ese caso, podemos decir que a partir de que se registre, se empieza a contar el término de 2 años. Pero aquí es donde está el punto en el cual uno dice, es que lo estoy entendiendo mal, es que estos manes no lo explicaron bien cuando hicieron el código o qué. Revisemos esta redacción otra vez, por favor. Dice, cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los 2 años comenzarán a correr desde el día en el que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con un límite máximo de 5 años. Punto. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos solo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción. El problema que yo veo aquí es una redacción entre este máximo de 5 años y este no obstante. Porque esta expresión no obstante significa de que eso no obsta, no es obstáculo. Es decir, que este máximo de 5 años no es obstáculo. Quiere decir esto que hasta que no se registre, no empieza a correr el término de 2 años. Así se demore 10, 15 o 20 años el registro. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Eso fue lo que quiso decir el legislador. Esas faltas de claridades, esos errores de redacción, son los que generan esos efectos complejos. Profe, Dígame. perdón, entonces ahí estaría, o sea, esos son 2 cosas muy diferentes, porque una cosa es hasta que se registre y otra cosa es hasta que... hasta que usted conozca con un límite máximo de 5. Total. O sea, si él conoció y esta no se ha registrado, entonces, ¿cuál operaría ahí de las 2? Si no se registra, entonces desde ahí. El problema es que no queda claro, porque la pita se enreda más cuando usted lee que dice lo siguiente, dice, no obstante, cuando la sentencia, deba ser inscrita en un registro público, los anteriores términos en plural, o sea, este de 5 años y este de 2 años, solo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción. O sea que a partir de que se inscribe, yo tengo 2 años y hasta 5. Eso es lo que está diciendo ahí, no tiene mucho sentido, porque o tengo 2 o tengo 5. ¿Cómo funciona lo de los 2 y los 5? Dame un segundito, Duván. ¿Por qué hay esos 2 términos? ¿Por qué pasa esto? Se da la decisión. ¿Sí? Tran, acá está la decisión. Entonces yo digo, usted, desde el momento en el que se dio la decisión, hasta que usted conoce, puede pasar, no, pues, secula seculorum. Entonces le digo que hay 2 años desde el momento en el que usted se dio cuenta, ¿sí? Desde el momento del conocimiento.
Pero eso tiene un límite máximo de 5 años desde la ejecutoria. O sea que yo aquí le doy a usted 5 años. Dentro de estos 5 años usted se tuvo que haber dado cuenta. Si dentro de esos 5 años usted no se dio cuenta, qué pesar, qué lástima. ¿Sí? Pero ¿para qué hago eso? Para que eso no quede en el infinito y más allá. ¿Listo? Esa es la situación. Pero entonces, ¿dónde está el problema de eso? Que cuando yo leo este inciso otra vez, llega y dice que no obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores solo comenzarán a partir de la fecha de la inscripción. Pero me dice los anteriores términos, o sea, que me hace referencia a los dos términos, pero ¿para qué me estás dando 5 años si yo aquí ya le puse un límite que dice, desde el momento en el que usted lo registre me empiezan a contar 5, ¿para qué los otros me empiezan a contar 2 años? ¿Para qué esta otra cifra? Aquí, para mí, hay un problema de redacción porque usted lo puede interpretar de dos formas, dependiendo de lo que su cliente necesite. La primera forma sería ¿cuál? Que desde el momento en el que se da la sentencia, esta sentencia, yo tengo 2 años desde el momento en el que yo me di cuenta o desde el momento en el que se inscribió, con un máximo de 5 años. ¿Ya? Quiere decir que yo aquí tengo 5 años y en este lapso tiene que haber pasado o que yo me haya dado cuenta o que se haya inscrito. Esa sería la primera forma de interpretar esto, en el cual el límite máximo de 5 años permanece. Después de 5 años no se puede hacer nada. La segunda forma de interpretarlo es que desde el momento en el que se dio la decisión, puede pasar cualquier cantidad de años, 10, 20, 30, 40, 50, 8,000 años, pero este término, este de acá arriba de 2 años, solamente empieza a contar desde el momento en el que se haga el registro. Y aquí, en este pedazo, pueden haber pasado los años que a usted le dé la gana, ¿sí? Entonces, el problema está en que la redacción del artículo, como no es clara, como no tuvieron seguramente un corrector de estilo o un editor, no se fijaron bien qué es lo que dice esa norma. Y esa norma me deja a mí interpretar cualquiera de las dos. Me deja interpretar que desde el momento en el que se registre, empieza a contar el término de 2 años. Ok, siempre voy a tener un límite máximo de 5 años. Dentro de esos 5 años yo me tengo que haber enterado, haber conocido que hubo esa indebida notificación o haber registrado. Pero si yo no registré, no importa, el límite máximo se mantiene, 5 años. El problema con esa explicación es, si el registro es la forma como yo tengo para enterarme de que eso ocurrió, y usted me da un límite máximo de 5 años, ¿qué pasa si a los 5 años todavía no han registrado? Y esa es la única forma en la que yo tengo para enterarme. Quiere decir que pueden pasar 5 años y yo todavía no sé si eso pasó o no pasó. Como lo que pasa con las sucesiones, que a veces pasan 20, 30, 40 años sin que la persona haya siquiera abierto la sucesión. O estando ya hecha la sucesión, nunca la registraron porque no tenían plata para registrar eso. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, esa falta de claridad es lo que yo a veces tanto critico del legislador. Y uno entiende por qué pasa eso. Es que estás haciendo todo un código que tiene 600, 700 mil artículos y entonces se pueden escapar pedacitos como este. El problema es los efectos que esto genera. Es que estamos hablando de revivir un proceso terminado, ¿sí? O sea, eso es complejo. Lo bueno es que esto usted no lo ve nunca. Yo nunca en mi vida he escuchado de un proceso de revisión, jamás. Seguramente si usted busca noticias en Google, alguna vez aparecerá algo. Yo nunca he escuchado de esto. Pero nos abre la puerta y esto es algo jodido, o sea, ese proceso es complejo y rompe la cosa juzgada y una cantidad de vueltas. Duan, usted me iba a preguntar algo.
Profe, ¿dónde se registran las sentencias de divorcio? ¿En el registro civil o eso donde se asienta? En el registro civil de las personas, sí, porque en el registro civil aparece la nota marginal del registro civil de matrimonio. Entonces ahí debe quedar registrado otra vez que ya eso murió. Y en el registro civil de matrimonio se hace la claridad de que... Y entonces, por ejemplo, uno sale con la sentencia del juzgado, ¿dónde va? ¿Eso lo lleva a una notaría o a la registraduría? A la notaría donde se registró el divorcio. ¿Sí? Recuerda que cuando las personas se casan, independientemente de si se casen en notaría, en juzgado o en una iglesia, en todos esos eventos se debe registrar. Si usted se casó en la notaría, ahí mismo le quedó registrado, ¿sí? Entonces, una vez que la persona se casa y está registrado, cualquier actuación que se haga conforme a eso, se asienta ahí mismo. ¿Listo? Por ejemplo, muchas personas lo que no hacen es que se casan en una iglesia, pero nunca registran el matrimonio. Entonces, después se van a divorciar y lo primero que uno hace es que se da cuenta de que, fue puta, es que no está ni registrado el matrimonio. Para poderse divorciar, ¿qué le toca hacer a usted? Registrar el matrimonio, luego se inicia el proceso y cuando salga la sentencia de divorcio, ahí mismo vuelve y registra. ¿Ya? O cuando el divorcio se hizo en el exterior, entonces usted tiene que venirse para acá y tiene dos opciones. Hacer un exequatur, que es una forma de homologar la sentencia extranjera en Colombia, o volver a hacer el divorcio. Y ocurre lo mismo. Toca registrar en el lugar donde fue, donde se registró el divorcio. ¿Sí? Donde registró el matrimonio, perdón. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna duda? Muy bien, entonces sigamos con ese artículo 356 que ya vimos el problema que nos generó este inciso, donde no nos quedó claro y podemos alegar o para un lado o para el otro. ¿Por qué razón podemos alegar para un lado o para el otro? Dependiendo de si yo soy el abogado del demandante o el abogado del demandado. Esa clase de normas lo que hace es que a nosotros nos permite jugar para un lado o para el otro. Yo tenía un profesor que se llama Luis María Mesa que decía, los abogados somos actores y nos ponemos la máscara que el cliente necesita. Entonces, si mi cliente necesita más de 5 años, yo le alego con ese pedazo y le alego que se puede en 10, 20, 30, 40 años. Si mi cliente, por el contrario, quiere y necesita que se defienda ese término, con ese mismo artículo, yo le argumento por qué razón son solo 5 años y salgo y le hago una tesis doctoral, o para qué son más, o para qué son menos, ¿sí? Debido a la imprecisión legislativa que ocurrió ahí. Y el artículo 356 tiene un tercer inciso que nos dice, en los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5, o sea, el de los casos penales, que fue declarado el perito por el testigo por falso testimonio, que las declaraciones de las personas fueron falsas, que el perito, en esos casos, en los casos penales, deberá interponerse el recurso dentro del término consagrado en el inciso primero, o sea, de 2 años desde la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales, ¿sí? Pero si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá la sentencia de revisión hasta que se presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de los 2 años. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si usted va a presentar revisión por alguna de las causales que necesitan proceso penal, usted tiene 2 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia civil para solicitar esa revisión. Entonces tenemos el proceso civil, ¿sí? Se termina acá, el proceso civil. Y tenemos 2 años para solicitar la revisión por esa cuestión penal. ¿Qué pasa si dentro de estos 2 años no se ha presentado todavía la sentencia penal? Entonces, usted solicita la revisión e inicia el proceso de revisión.
pero la sentencia de este proceso se puede suspender mientras que se resuelve el proceso penal. Y se puede responder por cuánto. Se puede responder hasta por 2 años. Quiere decir que yo tengo 2 años desde que se dio la sentencia civil, 2 años para pedir la revisión. O sea, si la sentencia civil se dio hoy, 2020, tengo hasta el 22 para solicitar la revisión por el proceso penal. ¿Qué pasa si de aquí al 2022 todavía no se ha acabado el proceso penal? Yo inicio el proceso de revisión, pero me suspenden la sentencia hasta que se supone termine el proceso penal. Pero si no ha terminado, solamente me la suspenden por 2 años. Entonces yo tengo hasta el 2022 para iniciar el proceso. En el 2022 inicia el proceso. Y me suspenden ese proceso de revisión durante 2 años. O sea que hasta el 2024. Yo tengo 4 años para solicitar la revisión y esperar que resuelvan el proceso penal. Si dentro de esos 4 años no se ha acabado el proceso penal, jodidos, no me conceden la revisión. Pero si dentro de esos 4 años se resuelve el proceso penal, entonces reactivan el proceso de revisión y dan la sentencia. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Dígame, ¿me iba a preguntar algo? Profe, entonces, ¿cuál sería el artículo del litisconsorcio facultativo? Deme un segundo. Yo lo busco acá. El litisconsorcio facultativo está en el artículo 60. El litisconsorcio necesario está en el artículo 61. Y el litisconsorcio cuasi necesario está en el artículo 62 del Código General del Proceso. Ahí están los 3 litisconsorcios. ¿Sí? Los 3 tipos de litisconsorcio están ahí. En el 60, el litisconsorcio facultativo, mírenlo acá. En el 61, el litisconsorcio necesario, que es el más grande. Y en el 62, los litisconsorcios cuasi necesarios, que son los 3 tipos de litisconsorcios que hay. ¿Ya? Entonces, ahí usted encuentra esos 3 tipos. Si usted quiere entender mejor cómo funciona esto, le recomiendo buscar en un libro de teoría general del proceso en la parte de sujetos procesales, que es donde se menciona más específicamente este asunto. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de relación que exista entre las personas, usted lo cataloga de facultativo, necesario o cuasi necesario. ¿Listo? Artículo 60, 61, 62. Yo aquí tengo, esperen, yo busco acá en un libro que tengo a ver si me aparece esa definición bien chévere y se las comparto.
Estoy acá revisando el libro, se llama Manual de Derecho Procesal, tomo 1 de Jaime Azula Camacho. Y específicamente me aparecen los litisconsorcios acá definidos. Si alguien quiere, con mucho gusto le envío este PDF para que pueda revisar esa parte de los litisconsorcios, que como le digo, eso es un tema que uno ve en teoría general del proceso, pero aquí lo tocamos y lo refrescamos porque precisamente nos lo exigía eso. Entonces, si alguno quiere, con mucho gusto le comparto ese, o si no, lo puede buscar, es muy fácil de encontrar ese tomo en específico en internet. Usted simplemente pone Manual de Derecho Procesal, Jaime Azula Camacho PDF, y le aparece para descargar muy fácilmente en Google, y ahí busca en el índice donde habla de los litisconsorcios, y ahí aparece, pues ahí hay una definición muchísimo más larga y más tratado, lo que uno ve en teoría general del proceso. Pero a mí me gusta mucho ese autor, Jaime Azula Camacho, porque está hecho como para pregrado, escribe de manera muy simple, muy fácil de entender, es muy bacán. A mí me gusta mucho ese autor, entonces se los recomiendo. Si usted tiene un modito económico bueno, le recomiendo comprar todos los tomos de él porque son muy buenos. Yo los tengo todos. El tomo 1, que es el de teoría anal del proceso, tiene el tomo, va hasta el tomo 6, que es el de pruebas judiciales. Sí, si los tuviera aquí los mostraría, pero los tengo todos es en la universidad. Son muy chéveres y es muy recomendado y es muy fácil de entender. En la biblioteca de la universidad también están los tomos esos. Desgraciadamente, pues en este momento estamos aquí atrapados. Sí, incluso yo lo que les digo, yo tengo los libros físicos, pero los tengo en la universidad, porque yo acá estos libros que ustedes ven atrás de mí, estos libros son literatura, ¿sí? Estos libros que yo leo de recreo, los libros de derecho generalmente yo los tengo, o acá muy en la parte de más abajo, o los tengo en la oficina donde tengo los mejores y los más grandes, los tengo allá en la oficina, porque pues allá los necesito para dictar una clase, para preparar, para prestárselo a un estudiante, entonces los mantengo allá. Entonces aquí estoy jodido sin ellos, pero alcancé a descargarme esa copia de eso. Entonces ese es un autor que yo recomiendo muchísimo, Jaime Azula Camacho, ¿sí? Como azul, pero con A al final, Azula Camacho. Y el libro se llama Manual de Derecho Procesal. Esos son, y tienen los varios tomos. Entonces, ese es muy recomendado. ¿Sí? Entonces, si alguien lo quiere, lo puede descargar, o si no, pues me dice, yo con mucho gusto le comparto esa copia que tengo yo en PDF. ¿Ya? Entonces, ya sabe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Muy bien. Entonces, miremos rápidamente el artículo 357 del Código General del Proceso. Duan, lo voy a poner aquí en el chat para todos, ¿sí? De manera general, les voy a poner acá en el chat el archivo de ese libro para que usted lo descargue aquí del chat. Si usted está desde el celular, grabes. No lo puede descargar. De aquí solamente se puede descargar en el computador. Entonces le pide a alguien que tenga en el computador que lo pase. Mira este. Listo. Ahí está en el chat en ese momento. Entonces los que tienen computador lo pueden descargar aquí en el chat de Zoom. Está enviando, relájese que está enviando, ahí está cargando de a poquitos. Listo.
Los que estén en celular, lo que les digo, busca en Google Manual de Derecho Procesal Jaime Azula Camacho y le aparece fácilmente, o le pide a alguno de los compañeros que lo tenga en el computador que si se lo envía, por favor. ¿Listo? Muy bien, entonces pasemos a hablar del artículo 357 que nos habla de la formulación del recurso de revisión. Dice que el recurso se interpondrá mediante una demanda. O sea, que ya no es un escrito, un memorial en el cual usted simplemente dice, señor juez, solicito revisión, sino que este recurso es todavía más extraordinario porque requiere una demanda, ¿ya? ¿Qué significa que requiere una demanda? Que requiere introducción con las partes, demandantes, demandado, requiere pretensiones, requiere hechos, pruebas, fundamentos de derecho, dirección de notificación. Eso es lo que significa eso, que no es simplemente mencionar, como lo hacemos con la apelación, donde decimos yo no estoy de acuerdo por estas y estas y estas y estas razones y solicito que el superior jerárquico lo revise. Aquí hay que hacer una demanda estructurada, ¿sí?, para lograr la revisión. Entonces, eso lo hace todavía más extraordinario de lo que ya es. Entonces dice, el recurso se interpondrá mediante una demanda. También esto implica que esa demanda debe ser admitida y que puede ser inadmitida o rechazada. Y que esa demanda, una vez admitida, se le da traslado a la contraparte y que al final se decide. Entonces, el hecho de que se haga mediante demanda lo complica un poquitico más. ¿Qué debe contener esa demanda? Véalo acá. Entonces, esto es lo que debe contener. Nombre y domicilio del recurrente, nombre y domicilio de las personas parte en el proceso en que se dictó la sentencia para que con ella se siga el procedimiento de revisión. La designación del proceso en que se dictó la sentencia con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada, el despacho judicial, La expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento. En este caso, la pretensión es ¿cuál? La causal invocada. Solicito que se revise la sentencia por la causal tal, con base en los siguientes hechos, y los hechos hay que hacerlos igual que en la demanda, numerados y organizados cronológicamente. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, porque habíamos mencionado que esto es una escalerita. Entonces, que usted llega y dice, señor juez, ¿sí?, yo quiero esto. Entonces, estas son las pretensiones. Donde usted dice, yo quiero 1.000 millones, 100 millones, 200 millones, 300 millones, lo que sea, ¿sí? Pero usted dice, yo quiero esto porque ocurrió esto. Entonces, esas pretensiones están fundamentadas, se basan en unos hechos, ¿sí? Yo quiero esta pretensión porque ocurrió esto. Pero además de eso, yo tengo que demostrar que ese hecho es cierto. Yo tengo que demostrar que esto que dije aquí es cierto. ¿Cómo lo hago? Entonces yo presento pruebas para demostrar que eso es cierto. Quiere decir que las pruebas, la finalidad de las pruebas es demostrar que los hechos son ciertos. ¿Cuáles hechos? Los hechos que dicen por qué, los que le dan fundamento a las pretensiones. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Mi pretensión es la causal de revisión que yo estoy invocando, los hechos en los cuales se basa esa causal y tengo que demostrar esos hechos, ¿sí? Por eso es que yo le digo a la gente, usted no mete pruebas como rellenando un pavo, que mientras más relleno le meta, más sabroso queda el pavo, ¿sí? Y muchas veces hay gente que le mete cosas raras o como poniéndole toppings a una pizza, ¿sí? Entonces hay gente que dice, uy, no, qué chimba con piña. Y otros dicen, uy, no, ¿cómo le vas a dar piña? Eso es inmundo, ¿sí? Y hay gente que dice, no, pero pongámosle esto, pongámosle otro. Entonces usted va a un lugar de pizzas y encuentra que hay unas que tienen unas cosas y otras y no sé qué. Y mientras más cosas tenga, mejor. Sí, para algunos. Y otros dicen, no, 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 solamente esto. No. Usted mete pruebas en la medida en la que necesite demostrar un hecho. Las pruebas no van solas. La prueba no puede ir sola. Ve, ahí está prueba. Llame a Pedro a declarar. Pero a declarar ¿por qué? ¿Sí? O sea, las pruebas siempre van encaminadas a demostrar un hecho.
Y los hechos no se meten así al azar tampoco. Usted pone hechos para demostrar las pretensiones, no pone cosas extrañas ahí. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Y el código me lo pide de manera directa cuando llega y me dice la expresión de las causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento. No dice otra cosa, no dice cuenta historia, no dice haga una novela, dice los hechos concretos que le sirven de fundamento a la causal. Y después la petición de pruebas que se pretenda hacer valer. ¿Pruebas para qué? Para demostrar estos hechos, para que pues, le puedan dar la causal. Y la demanda deberá acompañarse de las copias de que trata el artículo 89. ¿Listo? Eso es el contenido o la formulación de este recurso, que es una formulación especial porque no se hace mediante memorial, como ocurre con la reposición, con la apelación y con la queja y con la súplica, sino que se hace mediante una demanda que tiene unos requisitos especiales como los acabamos de ver ahí. ¿Listo? Esa es otra de las cosas que lo hace extraordinario. Y por último vamos a mirar, a darle una ojeada a este artículo 358 que nos habla del trámite. Lo primero que nos dice el artículo 358 es que la revisión se da en la Corte Suprema de Justicia, obviamente, no Corte Constitucional. Cuando dentro del Código General del Proceso simplemente dice la Corte, se refiere a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo de la jurisdicción ordinaria. No se refiere a la Corte Constitucional, se refiere a la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal de Cierre. ¿Listo? Entonces dice la Corte o el tribunal que reciba la demanda. Quiere decir que este proceso de revisión se da o en corte o en tribunal. Si usted se va para los artículos donde se regula las competencias de la corte y donde se regula las competencias de los tribunales, es decir, específicamente el artículo 31 y el artículo 30, nos damos cuenta de lo siguiente. Artículo 30, que es la competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dice, los recursos de casación es lo primero que ellos hacen. Y el segundo dice, los recursos de revisión que no estén atribuidos a los tribunales. Y aquí en el artículo 31, usted se da cuenta que estos son los tribunales en sala civil, ¿sí? Entonces dice, la segunda instancia de los procesos que se dan en la primera en el circuito, la segunda instancia de los procesos de autoridades administrativas que hagan las veces de circuito, del recurso de queja, y aquí en el cuarto dice el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito y civiles municipales y de pequeñas causas. Quiere decir que si usted va a demandar una sentencia que se dictó en un tribunal, le corresponde a la Corte. Si usted va a demandar en revisión una sentencia de juez municipal, juez de pequeñas causas o juez de circuito, le corresponde al tribunal. En sala civil o en sala de familia, dependiendo de cuál sea el origen, ¿cierto?, del proceso. Entonces, se llevan a cabo el trámite de este proceso, lo conoce o el Tribunal Superior de Distrito o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de dónde se dé. En el tribunal se dan las revisiones de las sentencias de jueces de pequeñas causas, jueces municipales, jueces de circuito. Y en la corte se dan las revisiones de las sentencias de los jueces de circuito únicamente, de tribunales únicamente. ¿Listo? A eso es a lo que se refiere ese artículo 357 del Código General, del 358, perdón, del Código General del Proceso. También rápidamente, para ya terminar la clase de hoy, nos dice este artículo lo siguiente. La Corte o el tribunal que reciba la demanda examinará si reúne los requisitos exigidos en los artículos precedentes y si los encuentra cumplidos, solicitará el expediente a la oficina en que se halle. Pero si estuviera pendiente la ejecución de la sentencia, aquel solo se remitirá a la expedición. Básicamente lo que yo les decía, esa primera parte era lo que yo quería que leyéramos, donde dice que si se cumple con los requisitos, se admite, si no se cumple, se inadmite en la forma prevista para las sentencias formales.
Les solicito que sigan leyendo al respecto de ese requisito. Quedan 2 artículos de ese recurso, quedan terminar de leer este artículo y queda otro que es el 359 y el 360, pero ese ya pues tiene 5 renglones. Entonces les solicito que termine de leer ese para que en la clase de mañana nos sentemos a hablar del recurso de casación, que es más complejo que y en ese sí nos vamos a detener un poquito más de tiempo para ya ir finalizando los recursos. Entonces, léase por favor ese 358, el 359 y el 360, pues que son 5 renglones, ¿sí? Y mañana leemos y empezamos a hablar y a tratar y a diagramar y todo lo referente al recurso de casación, para que de esta forma terminemos con los recursos que se dan en la jurisdicción civil y de familia y nos estén completicos todos, porque ya vimos reposición, ya vimos apelación, ya vimos queja, ya vimos súplica, ya vimos revisión, nos queda el sexto, que es la casación, que es el más complejo y el que a la gente más le gusta por alguna situación que desconozco, pero es el peor. Sí, a la gente le encanta. ¡Ay, la casación! ¡Qué belleza! La casación es como una bomba nuclear, ¿sí? Todo el mundo, ¡ay, la bomba nuclear! ¡Ay, qué belleza! No sé qué. Sí, pero nadie quiere que tiene una puta bomba nuclear en ninguna parte. Es horrible, ¿sí? Eso no es bueno. Lo mismo ocurre con la casación. Entonces es como que todo el mundo, ¡ay, qué belleza! La casación. No, es inmundo. Pero hay que analizarlo porque hay que saber de esto. Entonces la idea es que usted salga bien preparado y que diga, sí, aquí sí se aprendió. Porque muchas veces la gente sale de las universidades de Derecho, con Derecho pasa mucho eso, que la gente sale y dice, no aprendí nada, no sé nada. Eso generalmente no es cierto. Lo que pasa es que uno tiene demasiadas cosas en la cabeza, uno aprende demasiadas cosas, entonces llegado a un caso concreto le empieza uno a dar dificultad. Identificar uno es como, marica, no aprendí nada, ¿qué es esto tan horrible? No, sí aprendiste. Lo que pasa es que hay veces que toca abstraer esa información, sacarla de ese abstracto en el que no la dieron y volverla práctica, ¿sí? Porque muchas veces no se nos dijo específicamente para qué era que se utilizaba en la vida real, que es lo que yo trato de que las clases sean muy prácticas, que sirvan para algo, ¿sí? Entonces, viendo ya todos los recursos, ya a usted le queda todo el panorama completo de todos los recursos y entonces usted ya en un caso concreto, usted sabe que reposición y apelación sí, queja bien, pero ya los otros empiezan, sí, para abajo, precisamente por la dificultad que implica poner los recursos. No quiere decir eso que usted no puede presentarlos, nada, cuando toca hacer casación y toca hacer revisión y toca hacer las del berraco, toca hacerlas, ¿sí? Pero en la medida de lo posible no queremos. Muy bien, vamos a terminar entonces por hoy. Voy a grabar la clase y la monto en YouTube. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario? Profe, no, los que tenemos dificultades con la nota que todavía no la ha resuelto lo de la demanda. Sí, era que lo que pasa es que estuvieron la semana pasada, toda la semana pasada, haciendo unas pruebas con IVA interactiva y estuvieron haciendo una cantidad de movenciones, entonces no he podido mover eso por eso que estaban haciendo. Incluso llegó un momento en el que temí que se había perdido una cantidad de información que yo tenía en las redes sociales, en las redes sociales, en la red de la universidad y todo, pero no pasó nada. Lograron hacer bien el trabajo de mantenimiento de esa red y lo organizaron un poquito y cambiaron unas cosas, entonces ya ahora sí puedo volver a trabajar. Es que la semana pasada no pude hacer nada por esas cosas y más que nos dijeron no mueva nada porque de pronto le pierde toda la información ahí, entonces me quedé quietecito por eso. Listo. Nos vemos entonces mañana, ya saben, léanse los artículos 58, 59 y 60 y mañana empezamos con lo que es el recurso de casación. Chao.